Hola, bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Estás en el ABC de las obligaciones ciudadanas. El podcast del Consejo Temático de Derechos Humanos de CEPACIC, donde escucharás temas de interés relativos a tus derechos humanos. Iniciamos. Hola amigos y amigas. Les habla Jesús Manuel Cubo Velasco y les doy la bienvenida a este podcast del Consejo Temático de Derechos Humanos, donde abordaremos temas referentes precisamente a derechos humanos de manera actual, clara y muy amena. Empezamos. Antes de iniciar, quisiera estar presentando a la licenciada Laura Pérez del Consejo de Derechos Humanos y a la licenciada Janine Cendejas, que es perteneciente a la Coordinación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Bienvenidas. Gracias. Gracias, buenas tardes. Antes de iniciar, licenciada, quisiera preguntarle sobre temas precisamente relativos a estos derechos humanos. ¿Cómo podemos estar entendiendo qué son estos derechos humanos? Bien, el tema de los derechos humanos refiere a que son estos derechos que tenemos las personas por el simple hecho de ser personas, como comúnmente refieren. Pero más que nada se materializan en las prerrogativas que tienen, que son inherentes a la persona humana y nos permiten satisfacer como las exigencias básicas o las necesidades básicas que tiene cualquier persona. Y estas nos van a poder tanto desarrollar o permitir desarrollarnos de forma integral en la sociedad, así como vivir de forma digna. Perfecto. Dentro de su praxis, sí nos puede estar mencionando precisamente a qué se dedica y su práctica, cómo involucra precisamente estos derechos humanos. Primeramente, soy licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac y me encuentro culminando mis estudios de posgrado en la maestría de Derecho Procesal Constitucional. Asimismo, dentro de mi formación profesional, he tomado diversos cursos y diplomados en materia de derechos humanos y justicia constitucional. Ahora, en el ámbito profesional, desde la universidad me integré a clínicas universitarias para la defensa y protección de los derechos humanos. Al egresar a la universidad me desempeñé como asesora jurídica de mujeres víctimas de violencia a través de lo que conocen como el programa PAIMEF, que es el programa de apoyo a instancias para mujeres en las entidades federativas, y actualmente me desarrollo como analista jurídico de la Coordinación para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. En ese sentido, ¿qué tan importantes son los derechos humanos para la ciudadanía? Bien, los derechos humanos, como ya les refería, pues son estas exigencias mínimas que las personas deben tener para poder desarrollarse. Los derechos humanos dentro de la sociedad cumplen dos funciones. La primera función es poder constituirse como una protección contra las injerencias que tenga el Estado respecto a la persona. Es decir, son los límites materiales que las personas tienen respecto a la actuación de las autoridades. Una autoridad no puede romper ese límite que es nuestra libertad, nuestra integridad, nuestra libertad de ideas, de religión. A su vez, constituyen las necesidades básicas o las exigencias para garantizar esas necesidades básicas que se traducen en las cuestiones más sociales como, los derechos humanos nos van a permitir tener salud, tener una alimentación, tener una vivienda y de esa manera también se constituyen como las prerrogativas para satisfacer las necesidades básicas que cualquier persona tiene. Con lo que nos acaba de estar mencionando, ¿existen distintos tipos de derechos humanos? Comúnmente suelen dividirse los derechos humanos como derechos civiles y políticos y a su vez como los derechos económicos, sociales y culturales, que se agrupan de acuerdo al nivel de protección. Los derechos civiles y políticos protegen a la persona, a la libertad de la persona frente a los demás. Y los derechos económicos, sociales y culturales protegen todo el ámbito social, como ya les refería, que garantizan estas necesidades básicas que tienen las personas. Ahora bien, a pesar de que existe esta división, que posteriormente ha sido entendida como, existen generaciones de derechos, la primera generación es los derechos civiles, la segunda generación es la de los DESCAS, que son los derechos económicos, sociales y culturales, y han nacido nuevas generaciones. Hay autores o personas que estiman que no deben existir esta distinción. ¿Por qué? Porque los derechos humanos se consideran que son indivisibles y esto debemos entenderlo como que son un todo. No podemos segregar o separar los derechos humanos, sino que los derechos humanos, al formar parte de un todo que permite a la persona poder ser, no podemos pararlos, pero quizás académicamente podemos hacer esta pequeña distinción entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales que tienen las personas. ¿Considera usted que algún derecho humano es más importante que otro? Lo cierto es de que quizás hay derechos que necesitan preexistir para el desarrollo de los demás derechos. Entendamos el derecho a la vida,
para poder ser libres, para poder ser iguales, para poder tener acceso a los sistemas de salud, a la alimentación. Yo creo que no existe un derecho humano que se pueda anteponer ante otro derecho humano, sino todos los derechos humanos en su conjunto permiten a la persona poder desarrollarse de forma integral. Es decir, son un todo, no hay un derecho humano más importante. Ok, con lo que nos está mencionando que no hay un derecho más importante que el otro, ¿cómo podemos nosotros como personas estar entendiendo precisamente esta importancia de estos derechos humanos? Pues precisamente los derechos humanos van a permitir poder tener acceso a todo el ámbito social y los derechos humanos van a representar lo que ya comentábamos, evitar constituirse como el límite formal, material, respecto a la persona, es decir, yo autoría no puedo romper ese límite, a su vez acceder a todos los demás derechos, que es poder ser libres, poder ser iguales, no ser discriminados, no ser sujetos a actos de tortura, que se nos respete nuestra integridad, tener derecho a la educación, a la salud. ¿Qué podemos hacer si esta igualdad de derechos se ve afectada? En la realidad, los derechos a veces se pueden ver afectados, sobre todo en el ejercicio de los derechos. Lo que se busca es de que mínimamente las personas tengan acceso a elementos mínimos, a una base mínima para poder disfrutar de los derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Los derechos humanos, al constituirse como un piso mínimo, son las exigencias mínimas que cualquier persona puede exigir a la sociedad y al gobierno o a lo que conocemos como el Estado. Esta igualdad se ve corrompida o se rompe cuando partimos de la idea que supuestamente los derechos humanos pueden considerarse como universales, pero si nos ponemos a pensar, en la realidad no todos gozamos quizás de los mismos derechos. Esta idea de universalidad nace entonces como un ideal, lo que la gente busca. Buscamos que los derechos humanos se adscriban a todas las personas sin ninguna distinción. Este ideal dista mucho de lo que realmente pasa. Incluso en nuestra sociedad hay personas que no gozan de los mismos derechos o no ejercen los derechos de la misma manera. Y si pensamos hacia afuera, hacia los demás países, incluso hay países que no tienen reconocidos los mismos derechos que nosotros como mexicanos y mexicanas. Entonces, sí hay en la aplicación práctica los derechos humanos siguen constituyendo una aspiración, un ideal que se busca y que comúnmente el Estado continúa trabajando para lograr esa igualdad y evitar que unas personas sí tengan acceso a ciertos derechos en comparación que otras personas. Con lo que usted acaba de estar mencionando de esta igualdad y esta universalidad de los derechos humanos, ¿usted cree que solamente sea única obligación del Estado para protegerlos, promover los derechos humanos, o también el propio ciudadanía tiene esa obligación? Es una pregunta muy importante, sobre todo para poder decir, bueno, ¿quién debe velar porque se protejan mis derechos humanos? Los derechos humanos parten de un principio que es un efecto de verticalidad. Se supone que quienes tienen la obligación de velar porque se cumplan, porque se garantice, se respeten, se protejan y se promuevan los derechos humanos es el Estado, por conducto de las autoridades que son los agentes del Estado. Sin embargo, la ONU ha hecho mucho hincapié, sobre todo en cuando ha buscado garantizar los derechos humanos a través de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, es que debemos partir de la alianza. La ciudadanía siempre es importante para coadyuvar a los fines del Estado. ¿Por qué? Porque todos buscamos alcanzar lo mismo: la justicia, la igualdad, constituir un Estado de derecho en el que las personas podamos vivir. Ahora, ¿cuál sería el papel de la ciudadanía? Si bien la ciudadanía no está obligada a proteger los derechos humanos, sí puede coadyuvar con sus acciones diarias a buscar que las personas puedan ejercer estos derechos, incluso coadyuvar a que ciertas personas se protejan ciertos derechos, como si hay personas que no pueden, desde las acciones diarias, si hay personas que no tienen quizás derecho al acceso a la alimentación, con acciones cotidianas poder contribuir a que esas personas puedan tener acceso a ese derecho, como a través quizás de la sociedad civil específicamente, o quizás a través de los ejercicios de participación ciudadana como constituye este consejo temático, buscar implementar políticas públicas específicas que nosotros como sociedad advirtamos que necesitamos. Y de esa manera la sociedad puede jugar un papel activo, constituyéndose un aliado del Estado para velar que en la sociedad todas las personas se garanticen y se protegen sus derechos humanos. ¿Cómo podríamos, desde nuestra individualidad, contribuir a los derechos humanos? Es pues prácticamente lo que decíamos, partiendo desde lo básico, ¿no? Yo como persona, ¿cómo puedo lograr o cómo puedo garantizar que las personas tengan acceso a sus derechos? Pues acciones cotidianas que nos ayuden a romper con estas barreras. Con estas barreras que usted está mencionando, ¿cuáles son las autoridades que intervienen para la protección de estos derechos humanos? El Estado, como figura o ente ficticio, debe realizar acciones cotidianas
para lograr que los derechos humanos se cumplan o se garanticen. Esto parte de la idea de la verticalidad que ya les venía refiriendo. Quien es el obligado de garantizar que se cumplan los derechos humanos es el Estado. Si el Estado incumple con su obligación, entonces existen quizás autoridades que se pueden encargar de velar porque no se sigan vulnerando los derechos humanos de las personas. Hay mecanismos jurisdiccionales y mecanismos no jurisdiccionales. Quizás esto pueda sonar un poco complicado, pero se los voy a explicar. Los mecanismos jurisdiccionales son aquellos mecanismos que tienen las personas ante las cuales acuden ante un juez para determinar. En México, este mecanismo se conoce como juicio de amparo. Obviamente lo resuelve el Poder Judicial de la Federación y se va a encargar de determinar si una autoridad vulneró o no un derecho humano. Y a su vez existen otros mecanismos no jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, como suelen decir, que específicamente son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las defensorías, organismos locales de protección de derechos humanos, ante las cuales nosotros como ciudadanas y ciudadanos podemos acudir argumentando que quizás alguna autoridad vulneró un derecho humano. Ellos inician un proceso de investigación y determinan una recomendación para la autoridad para evitar que se sigan vulnerando estos derechos de las personas. Con su expertise, licenciada, ¿qué le recomendaría a la ciudadanía para estar protegiendo estos derechos humanos y también entender estas obligaciones que tenemos nosotros? Primeramente, como siempre, ¿no? El conocimiento es poder. Quizás a través de este podcast podamos decir, bueno, ¿ahora qué son los derechos humanos? ¿Qué derechos humanos tengo? Entonces, lo ideal sería partir de conocer que tengo derechos humanos, que esos derechos humanos van a ser ese poder que yo tengo como ciudadano para que pueda vivir de forma digna dentro de la sociedad. Y ahora, siendo un poco más empáticos con los problemas sociales, yo como ciudadano o ciudadano puedo empezar a contribuir con acciones pequeñas para lograr que los derechos humanos cada vez sean más efectivos para las demás personas. Entonces, la invitación podría ser de que sigan participando, se involucren en proyectos sociales, quizás puedan ser críticos con la sociedad, puedan ser críticos a fin de poder determinar ciertos problemas sociales que vulneran los derechos humanos de cierta manera y poder tratar de realizar acciones pequeñas para poder erradicar esas barreras, esos obstáculos en el disfrute de los derechos humanos. ¿Usted siente que hay complicaciones en lo que estamos viviendo el día de hoy para estar evitando estas afectaciones de los derechos humanos? Complicaciones como... Me refiero en el sentido de que la propia colectividad, la propia ciudadanía se sienta involucrada en el respeto a los derechos hacia las mujeres, hacia los adultos mayores, hacia los menores de edad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Nosotros como ciudadanos, ¿qué tenemos que estar haciendo precisamente para estar respetando estos derechos humanos? Partimos de la premisa de que incluso era una de las frases más populares que tienen los presidentes de México, Benito Juárez, que es, bueno, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, primeramente, ¿cómo protejo, cómo evito que se vulneren los derechos humanos respetando a las personas? Los derechos humanos también constituyen un límite sobre los cuales el Estado no puede intervenir, pero tampoco las personas pueden intervenir. Yo no puedo sobreponer mis derechos humanos sobre las demás personas. El primer paso es poder respetar los derechos humanos que todos tenemos, los derechos que tienen las personas que forman parte de grupos de situación de vulnerabilidad. Para exigir sus derechos, yo no puedo involucrarme en las decisiones que estas personas necesiten. De esta manera, el segundo paso es, activarnos, realizar acciones en concreto. Yo como ciudadano, ¿cómo puedo contribuir a que esta situación que afecta los derechos humanos de las personas mejore? Entonces, realizando acciones cotidianas, participando, involucrándose, colaborando de forma activa para garantizar que se cumplan estos derechos de las personas. Perfecto. Entonces, por lo que estoy entendiendo, existen libertades limitativas, en el sentido de que si voy a opinar, si voy a ejercer mi derecho de expresión, con la condicionante de que no afecta a la persona, ¿no? Entonces no hay una libertad absoluta porque llegaremos a un libertinaje. Efectivamente, los derechos humanos, como les decía, son un límite, tanto para nosotros como para las personas. En el momento en que nosotros con nuestra acción vulneramos un derecho humano, entonces podemos generar quizá, si no ponemos esta barrera, va a generar lo que precisamente refiere. Va a haber un libertinaje social en el cual no se va a poder desarrollar la sociedad. Por eso incluso los derechos humanos constituyen la base de cualquier Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, que es un término incluso a veces complejo, es el cúmulo de leyes que permiten que la sociedad pueda regirse. Sin estos límites, sin estas leyes, sin este marco normativo en el cual deben estar involucrados los derechos humanos, podemos detonar una sociedad en la que no haya orden, no haya progreso, no haya justicia social. Licenciada, quisiera compartir algo más con nuestros oyentes, por favor. Me gustaría mucho que a través de esta plática puedan
involucrarse en que seamos un poco más conscientes de la situación de los derechos humanos, entendamos que los derechos humanos nos permiten desarrollarnos, vivir con dignidad y en la medida que sea posible poder realizar acciones pequeñas desde los ámbitos de nuestra aplicación para lograr impactar. A veces con una simple acción podemos tener impactos sociales, impactos en la comunidad y estas pequeñas acciones puedan impactar y trascender socialmente. Entonces la invitación es conozcan los derechos humanos, empápense de los derechos humanos, si sienten transgredidos sus derechos humanos, acudan ante las autoridades competentes para lograr constituir una sociedad cada vez más justa e igualitaria. Por supuesto, hay una corresponsabilidad de la propia ciudadanía con el Estado precisamente para estar evitando esta vulneración a los derechos humanos. Le quiero agradecer, licenciada, por estar con nosotros, por brindarnos unos minutos de su valioso tiempo. También a la licenciada Laura Pérez del Consejo Ciudadano Temático en Derechos Humanos y a nuestros oyentes precisamente por dedicarnos unos minutos de su tiempo para estar con nosotros. Muchas gracias a nuestros escuchas. Recuerden compartir este podcast que estará disponible a través de las plataformas de Spotify, Facebook y YouTube del CEPACIC. Les recordamos también no dejar de seguirnos y escuchar las emisiones siguientes. Hasta la próxima. Recuerda que escuchaste el ABC de las obligaciones ciudadanas. No olvides sintonizarnos en las redes sociales del CEPACIC. Hasta la próxima.